mi nombre es Juliana Soto. Bienvenidos una vez más a nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Está con nosotros por primera vez la doctora Gabriela Shedelgar, médico psiquiatra. Y vamos a hablar un tema que seguramente les va a interesar a muchos de ustedes, que es la marihuana y sus consecuencias. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto, Juliana. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Es su primera vez en un podcast? Sí, es la primera vez. Pues bienvenida. La verdad es que estamos muy contentos de tenerla con nosotros, sobre todo porque sabemos que pues el tema de las drogas es un tema que a la gente le interesa mucho, tanto a las personas que probablemente lo pueden estar consumiendo y no conozcan sus consecuencias, como a la familia. Entonces, hoy queremos hablar de la marihuana, pero antes de eso, queremos que nos cuente un poquito de su experiencia profesional, ¿sí? Cómo está trabajando actualmente la doctora, pues, igual que todos los psiquiatras con los que trabajamos o con los que invitamos al podcast, ellos trabajan también de la mano de Inside Health, ¿verdad? Entonces, pues llevamos ciertos casos conjuntos y pues para que la conozcan un poquito mejor, la doctora nos cuente algo de su experiencia y ya luego empezamos a hablar del tema. Ok, mi nombre es Gabriela Shedelgar, yo soy psiquiatra. Actualmente me encuentro cursando adicciones y drogodependencia y, como mencionó Juliana, trabajamos de la mano en Inside Health con ciertos pacientes que requieren como de un cuidado especial de cierta forma a la hora de ser ingresados por cualquier tipo de trastorno psiquiátrico que lo requiera. Ok, pues hablando y ahora que ya nos contó que está cursando todo lo que tiene que ver con drogodependencia, doctora, ¿por qué la marihuana? O sea, sabemos que la marihuana es una droga que es considerada como no tan agresiva o no tan dañina como a nivel mundial, ¿verdad? O sea, la gente cree que es muy light y que eso no va a traer ninguna consecuencia. Entonces, quiero que nos cuente un poco qué consecuencias, o sea, qué tan beneficiosa es como la gente cree que es y qué consecuencias nos puede traer también ya a largo plazo. Ok, bueno, la marihuana, empecemos porque todos tenemos esta idea a veces errónea, ¿sí? De que es una droga natural, ¿verdad? Porque viene de la hoja del cannabis o de la flor del cannabis y realmente hay muchos efectos de los cuales nosotros no tenemos conocimiento y desgraciadamente, como yo les digo, es una droga controversial porque la mayoría de personas que la usa empieza a edades muy tempranas, en la juventud, y la mayoría de personas que empiezan en la juventud no tienen el conocimiento de la gravedad que causa el uso de la marihuana, empezando porque todos conocemos que se dice que la marihuana es una droga que es como la puerta hacia otras. Eso le iba a decir ahorita, okay. Todo el mundo dice, con eso se empieza. Exacto. O por ahí se empieza. Y realmente sí es real, ¿verdad? Es con la primera que la mayoría de personas empieza y no significa y no aplica en todos los casos a que una persona porque consume marihuana sí o sí va a iniciar o va a iniciarse en este mundo de las drogas ilegales, pero en cierto tipo de pacientes que son vulnerables a esto, sí es una droga o una puerta hacia esta otra escala, ¿sí? Del uso de drogas. Realmente tiene muchos efectos negativos, es cardiotóxico en algunos casos, puede causar infartos, tiene problemas a nivel del tracto respiratorio, se ha visto evidencia y hay algunos que todavía están como en este impasse de discusión que puede causar cáncer testicular, cáncer pulmonar, problemas en la maternidad, ¿verdad? En las mujeres embarazadas, en jóvenes, causa problemas cognitivos. Entonces el problema en los jóvenes es que ellos están atravesando una etapa madurativa del cerebro y como lo están consumiendo hay una alteración a nivel de esta maduración cerebral que va a afectarlos durante toda la vida por este consumo. Hay algo que a mí me llama la atención y siempre me ha llamado, que es las personas que lo consumen, ¿verdad? O sea, yo tengo muchos conocidos que lo hacen y cuando uno trata como de debatir un poquito el tema de marihuana, droga adictiva, dañina, ¿verdad? Entonces la gente lo que me dicen a mí es, no es dañino, es peor el licor. O el cigarro. O el cigarro, o sea, te hace más daño fumar, ¿verdad? O ponerte borracho,
porque la droga como que no te separa, o sea, la marihuana no te separa de la realidad, ¿verdad? Como lo puede llegar a hacer el alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿es esto cierto? O sea, ¿de verdad la marihuana es cero dañina? No, bueno, el problema con esta marihuana actualmente es que hay estudios donde hay poblaciones grandes que incluso han tenido casos de envenenamiento, muerte súbita, porque es hepatotóxica, cardiotóxica a la hora de mezclar con otras drogas. Entonces, usualmente la gente va y adquiere la marihuana, pero realmente no sabe qué es lo que está adquiriendo, si es realmente algo natural, ¿verdad? Como lo solemos conocer, o viene ya mezclado con otras drogas, ¿sí? Entonces, el problema con esto de la marihuana sintética es que actualmente la tienden a modificar a cada rato para que quepa en esta clasificación o rango de alegal, ¿verdad? Uh-huh. En lo que vuelven a investigar qué tipo de sustancias tienen o cómo está siendo tratada. Y luego si ven que hay un problema con esto, vuelven a modificarla, ¿sí? Entonces, hoy por hoy es bien difícil saber qué es lo que estamos consumiendo realmente. Hay estudios donde la marihuana sirve para tratar el insomnio, ansiedad, y eso es de lo que mucha gente se agarra o no, como eso, que me relaja, eso exactamente me duerme. Le iba a decir ahorita, o sea, muchas personas lo que me dicen a mí es que yo fumo porque a mí me relaja, ¿verdad? O sea, es como la excusa de la que todo el mundo se agarra, como usted dice, pero de verdad esta relaja, quita la ansiedad, o es necesario consumir grandes cantidades, ¿verdad? Si consumo grandes cantidades, ¿esto me va a relajar? Depende del tipo de marihuana que uno consuma, porque depende de qué tipo. Hay unas que tienen más THC, que son psicoactivas, sí, y estas no van a causarme sedación o no es ansiolítico, sino que me van a dar como más euforia, energía. Incluso son los casos que están más relacionados con la psicosis, ¿verdad? O sea, sí es grave si yo consumo, porque puede causarme psicosis, depresión, ansiedad. Pero esto sí se causa... Perdón que le interrumpa. ¿Esto se causa a un largo plazo? Depende de la vulnerabilidad que yo como consumidor vaya teniendo, ¿sí? No todas las personas van a poder controlarlo, ¿verdad? Depende de la vulnerabilidad con la que yo venga, ¿sí? Y el ambiente también me lo vaya provocando. Pero depende también, como yo le digo, de la cantidad o del tipo de marihuana que estemos consumiendo y de la cantidad de THC y CBD que tengan. Por eso es que ahora hay muchos componentes que tienen CBD, hasta están metiéndolos en gummies o alimentos, porque esto es mucho más efecto sedativo y ansiedad, versus lo del THC es como que está euforizante, me levanta, me da energía, pero tiene efectos más negativos. Entonces, sí se podría usar con fines médicos, pero el problema hoy por hoy es que no sabemos realmente la cantidad de cada uno de estos componentes que tiene cada droga. Sí, fines médicos como el cáncer, por ejemplo. Sí, o pacientes con problemas alimenticios o de anorexia en VIH, por ejemplo, esclerosis múltiple. Ahora también se usa un montón en epilepsia en niños, pero nunca va a ser el tratamiento como de primera elección, ¿sí? Y esto es algo que todos deberíamos de saber, porque la mayoría dice, no, ahora sí se usa, entonces usemos esto de primero, y no es así. Que va a quitar el dolor. O sea, creo que eso que dijo ahorita es importantísimo, porque además, o sea, si se va a utilizar para personas con esclerosis, o que pasa mucho, y eso pues yo lo he visto con el tema del cáncer, ¿verdad? Que es como, voy a fumar marihuana porque eso me va a quitar el dolor para... de las quimioterapias, por ejemplo, o los efectos secundarios de las quimioterapias. Es un poco peligroso también porque no sabemos, o sea, si la persona que tiene cáncer, por ejemplo, no sabe cómo va a reaccionar a esa sustancia, es como un arma de dos filos, ¿no? Totalmente, y no solo es esto, porque sí se puede tener este uso, sí, e incluso darle como una muerte digna a alguien no sintiendo dolor, pero no va a ser la primera opción nunca. Y lo otro es que tenemos esta idea errónea de que la marihuana o el cannabis en general no nos va a causar adicción. Eso es mentira, ¿sí? Sí es totalmente algo que yo voy haciendo tolerancia y necesitando más, ¿sí? Y sí causa una adicción. O sea, y eso le quería preguntar. Ahorita, por ejemplo, sí, la marihuana no es tan dañina como el alcohol, como el cigarro, como otras drogas. Ajá.
yo pienso que puede ser dañina. O sea, al final sí, como dijo usted, o sea, esto va creando resistencia. Y ahí creo que es donde se abre esa puerta o sea, la marihuana ya no me está haciendo el efecto que yo quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a consumir otra sustancia. Ajá, porque yo ya no siento el mismo efecto con la cantidad que yo consumía inicialmente, o he tenido que ir escalando la cantidad que yo consumo y ya no siento la misma sensación ni el mismo bienestar que antes. Entonces necesito subir a algún escalón más grande. Por ejemplo, en el cuerpo también tenemos receptores opioides, ¿verdad? Entonces lo más probable es que, como tiene relación esto, yo pueda también ir y consumir drogas que vengan de este tipo de rama, ¿sí? O lo otro, las personas tienden a hacerlo socialmente a veces y empiezan a mezclarlo con alcohol, y entonces ya no solo es el problema del cannabis, sino que exacerba que hayan problemas también con el alcohol. ¿Y eso qué tan peligroso? O sea, ahorita que hablamos de la marihuana y el alcohol, la mezcla, o sea, porque creo que esa combinación sea más seguido de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? O en eventos sociales, porque tal vez la persona cuando la consume solo consume marihuana, ¿verdad? Pero ya con amigos, la cerveza, el trago, la marihuana y otras sustancias. Entonces, ¿qué tan malo es esta combinación? Sí, totalmente sí es mala, ¿verdad? Probablemente las primeras veces que lo hagamos, o si lo hacemos un par de veces, no vaya a sentir yo esta molestia. O personas que tienen problemas con ya el uso de alcohol, ¿verdad? Si consumen marihuana van a tender a tener más problemas con esto del uso del alcohol. O también me va a abrir puertas, como hablábamos, a consumir algo más porque yo ya siento que no es suficiente, ¿sí? O algo así clásico es, si yo estoy ansioso, consumo marihuana porque eso me baja, ¿verdad? Pero si ya lo estoy mezclando, probablemente ya no vaya a tener el mismo efecto. Entonces yo voy a buscar alguna otra droga que me cause el mismo efecto como inicialmente, entonces va a ir probando con qué. Ok, eso es súper interesante. Bueno, yo creo que hay personas que no saben, o sea, de verdad, qué tan adictiva puede ser la marihuana. O ya lo están consumiendo y no le ven el lado malo, ¿verdad? Yo creo que por ahí va mi pregunta. Efectos a largo plazo. O sea, además de las enfermedades que hablamos al inicio, que usted las mencionó y las enlistó, un efecto a largo plazo, por ejemplo, no sé, en el trabajo, ¿verdad? O sea, yo he visto muchas personas que consumen, y seguramente no solo consumen eso, o sea, consumen ácidos y todo lo que venga natural, entre comillas, ¿verdad? La forma en la que ellos responden, su velocidad de respuesta es mucho más lenta que una persona normal. Sí, entonces, yo creo que los efectos a largo plazo más importantes son los efectos cognitivos, y creo que a lo que se está refiriendo usted es lo que coloquialmente conocemos como la persona se está quedando quedada, pues como es lenta, su tiempo de respuesta es muy lenta, la memoria le falla, le cuesta poner atención, concentrarse, ¿verdad? Tomar decisiones de una manera más razonable. Incluso es como hasta lento motoramente, ¿verdad? Hasta para moverse es como más lento. Eso creo que es lo principal, aparte de todos los efectos a nivel corporal, no solo mental, que nos está causando, porque jamás creo que pensamos en que el consumir marihuana me va a dar riesgo a que yo tenga un infarto o a que yo padezca enfisema pulmonar, por ejemplo. Lo asociamos primero que todo a, ay no, está fumando cigarro, pero realmente es el mismo efecto si yo consumo marihuana, y no es porque sea natural versus el cigarro que me vaya a proteger contra esto. O sea, sí se puede. Sí, es que yo sí hago referencia a eso porque yo sí lo he visto, ¿verdad? Y creo que la gente piensa que ellos nunca van a llegar a eso, pero eventualmente llegan, ¿verdad? Entonces, más o menos, hablamos de un tiempo a largo plazo, más o menos en cuánto tiempo estos cambios pueden llegarse a ver, ¿verdad? Consumiéndola casi que todos los días o... Bueno, como yo le decía, depende mucho de la vulnerabilidad que yo tenga. Realmente hay que como que individualizar a cada paciente, porque no en todo se va a ver un tiempo establecido, ¿verdad? Hay personas que van a tener este efecto a muy corto plazo y hay personas que van a tardar en presentarlos,
¿sí? Entonces creo que es cuestión de cada uno. Y esto de que las personas sientan que nunca les va a pasar a ellos es como que el principal problema con esto de las adicciones, que la gente cree que tiene control sobre el consumo cuando es al revés, ¿verdad? La gente está totalmente controlada al final del día cuando ya padecen de un trastorno por el uso de las sustancias en general, de un problema y no tienen control sobre él. O ellos siempre dicen, no, yo voy a empezar a disminuir la cantidad que yo consumo, pero al final del día ya no hay control, ¿verdad? Siempre vuelve a pasar. Ok. Y para ir terminando, doctora, a las personas, o sea, yo estoy segura que muchas personas que nos escuchan, ¿no? Madres, padres, que saben que su hijo consume esto, ¿verdad? ¿De qué forma lo puede abordar? Porque es como cuando nuestros papás nos cachan y estamos fumando, ¿verdad? Entonces nos castigan y nos lo quitan, etc. Me imagino que la marihuana funciona diferente, ¿verdad? O sea, con la marihuana es una sustancia que yo necesito consumir si en un punto se volvió como adictivo o yo soy súper dependiente de que me relaje y eso me ayuda a calmarme. ¿De qué forma lo podemos abordar para que las personas no entren como en tema, sobre todo si son adolescentes, ¿verdad? En un plan de rebeldía, por así decirlo, y quererlo seguir haciendo? ¿Cómo lo puede abordar una madre de familia o los amigos? Yo creo que lo principal realmente al final del día, no solo como padres, sino como población general, es educar o darle información adecuada, ¿sí? Porque el problema hoy por hoy es que en las redes sociales, en la publicidad, en todos lados donde lo veamos y hasta por presión de grupo, los jóvenes empiezan a consumir. Pero es porque ellos están recibiendo mensajes erróneos o como de esto bonito que puede haber en las drogas, pero no vemos el detrás. Entonces lo importante es informar a las personas, ¿sí? De los daños, de las consecuencias, así como los usos positivos que se pueda tener de cada una de estas sustancias. Creo que al final del día la marihuana sí puede tener efectos medicinales o terapéuticos, pero hay mucho que investigar, ¿sí? Acerca de esto antes de decir, no, usémoslo deliberadamente. Entonces es importante informar a nuestros hijos o a las personas que nosotros queremos acerca de esto para evitar que esta persona tome una decisión a ciegas. Y yo creo que es importante consultarlo también con el médico. Por ejemplo, totalmente. El tema de la esclerosis múltiple. Yo sé que eso genera mucho dolor, cáncer, las quimioterapias y todo, pero creo que antes de tomar una decisión individual o por consejo de mis amigos o porque alguien más lo hizo, alguien le sirvió con tal ¿verdad? cosa. Exacto. Ese tema de, a mí no me pasó nada, no quiere decir que a nosotros no nos vaya a pasar nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, debería de ser usada bajo supervisión médica o indicación médica, aunque sea así. Y siempre consultar, ¿verdad? Pedir ayuda. A veces como padres es difícil abordar a nuestros hijos porque no sabemos ni por dónde entrar sin que ellos lo tomen a mal o se cierren totalmente a recibir ayuda. Entonces creo que lo más fácil es esto, buscar ayuda psicológica, psiquiátrica o de algún lado donde yo sé que me puedo apoyar, pero con una base científica, no solo moral, que eso creo que es otro problema con la marihuana, que le metemos mucho moral y como económico, político, pero le dejamos de dar la importancia o la nocividad científica, ¿verdad? O a nuestra salud que hay detrás de ella. Y creo que hablando, o sea, ahorita que vemos todo el tema de la marihuana, estoy segurísima que muchas personas la consumen y nos van a decir, pero yo la consumo de vez en cuando, yo no soy adicto, ¿verdad? Entonces, o todo lo que están diciendo, eso va a pasar en casos súper extremos. Sí, y el hecho de que consuma a alguien no lo hace de una vez adicto, ¿verdad? Tiene que haber un cambio conductual en cómo yo me relaciono, cómo yo funciono, cómo yo me siento, cómo yo vivo mi vida alrededor de la sustancia, y antes yo no era así, para yo considerarme adicto totalmente, pero yo me estoy poniendo en riesgo, si yo lo estoy consumiendo, a que esto pueda llegar a pasar o a desarrollarse. Y como realmente mi postura no es de, ay, no se use ni no se use, ¿verdad? Sino que yo creo que debería hacerse realmente con el conocimiento de qué pueda pasar o qué no pueda pasar y los beneficios de usarla o no usarla o de qué tipo esté usando yo, ¿verdad? Eso es como que lo básico, ¿sí? Sí, yo creo que el riesgo, ya para resumir, el riesgo de las drogas cae en que nosotros, ni nosotros mismos,
nos conocemos tanto para saber si algo nos puede afectar, de tal forma de volvernos dependientes, ¿verdad? O a nivel de problemas cardíacos, como nuestro cerebro vaya a reaccionar, nuestro cuerpo vaya a reaccionar a una sustancia que tal vez nunca hemos consumido antes, y que eso ha pasado muchísimo, ¿verdad? Tal vez son casos muy aislados, pero alrededor del mundo pasa mucho que consumimos algo que no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, y lo que dijo usted al inicio, ¿verdad? O sea, problemas del corazón, problemas respiratorios, o sea, pueden pasar mil cosas, que eso no está en nuestro control, ¿verdad? O sea, eso no podemos nosotros controlarlo, tal vez qué tanto consumamos o qué tanto querramos hacerlo, si tenemos esa como beneficio a nuestro favor, ok, perfecto, pero creo que el riesgo recae ahí, que nosotros no sabemos cómo vamos a reaccionar, o sea, no tenemos ni idea. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo con precaución, ¿verdad? Y obviamente ir notando los cambios, y a las familias igual, ¿verdad? Ir viendo qué cambios tienen su comportamiento, cómo ha cambiado su rendimiento en el trabajo, en el estudio, todo eso. Creo que es importante. Sí, y que hay muchas otras formas de abordar problemas, como me siento ansioso, no puedo dormir, que no sean recurrir como primera instancia al consumo. Exacto. ¿Sí? Y también lo que yo decía al inicio, el problema es que cada vez más lo consumen jóvenes a edades más tempranas, ¿sí? Y ellos no tienen el conocimiento de lo que están haciendo, ni a largo plazo todo lo que puede causar. Y que igual hoy por hoy casi lo consumen de igual forma hombres y mujeres. Entonces, ¿verdad? Ya no es algo tan... bueno, es un adulto el que ya sabe lo que está haciendo, el que ya tiene información, acceso a información, sino jóvenes que no han recibido este abordaje real acerca de lo que puede pasar. El tema de las drogas en la actualidad es que está muy accesible, está a la mano de todos. Totalmente. ¿Verdad? Sí, hay encuestas donde incluso los jóvenes indican que ellos no tienen esta percepción de riesgo, ¿sí?, acerca del consumo, y que para ellos es súper fácil conseguirlo. Entonces creo que esto hace que yo consuma mucho más y a una edad mucho más temprana. Es como algo cool. Ajá. Hacerlo. Exacto. ¿Verdad? Y ese tema, ok, eso creo que todos lo hemos vivido, eso es con el tema del alcohol, con el cigarro, pero yo creo que hay sustancias que sí hay que ponerles un poquito más de atención, o sea, y no lo veo desde el lado del adolescente, porque tengo claro que el adolescente no lo va a ver, no lo va a medir, sino que son los papás, ¿verdad? Y creo que la comunicación ahí es súper importante. Súper importante. Yo creo que yo lo vi, o sea, conmigo y con mi hermana, y el tema, mis papás nunca fueron esas personas que no hablaban de las drogas porque ¿cómo vamos a hablar de eso? Al contrario, ¿verdad? O sea, ellos nos presentaron como que todas las cosas que podían pasar. Ellos saben o sabían que no tenían el control de nosotros en fiestas, o sea, no se tiene el control, no los teníamos a la par. Pero el hablar de eso, contarnos o explicarnos qué consecuencias esto nos podía traer, ¿verdad? Entonces creo que ser abiertos, ser comunicativos con nuestros hijos es súper importante, ¿verdad? Y estoy clara que muchos van a escuchar este podcast y van a decir exactamente lo que dijimos, que ellos no son adictos porque no lo consumen tanto. Pero creo que es una sustancia que se tiene que consumir con mucho cuidado, sobre todo por lo que habló usted, que ahora ya se está trabajando mucho más la marihuana, ya no es tan natural como antes. Sí, ¿verdad? Y saber que pedir ayuda está bien, ¿sí? Porque la mayoría de personas lo hace para aliviar alguna molestia, o al revés, sentir sensaciones porque no se sienten bien, ¿verdad? Están como que tapando lo que está sucediendo con el consumo. Entonces esa tal vez no es la mejor idea de afrontar o de experimentar sensaciones positivas o hacerle frente a situaciones que están pasando, ¿sí? Okay. Debería de ser algo más informado, ¿sí? Como hemos dicho todo este tiempo, a solo consumir para evitar la realidad que estamos viviendo. Sí, y tomar mucho en cuenta que las sensaciones que, ok, es la primera vez que lo voy a hacer, si ya lo hacemos cuando estamos un poco más grandes, tomar en cuenta que cómo nos estamos sintiendo, cómo está reaccionando mi cuerpo, se aceleró el corazón, no lo estoy tomando bien, me siento muy mal, me da náusea, etc.
sé que muchas personas van a decir, no, es que es la primera vez, o lo combinaste con alcohol, o sea, veamos cómo nos sentimos, ¿verdad? Y pongámosle muchísima atención, que creo que es clave, ¿verdad? Totalmente. Doctora, ya para ahora sí terminar, díganos en dónde la pueden encontrar en Instagram, tienen un número de clínica o para que se comuniquen con usted directamente. Actualmente mi clínica se encuentra en el Centro de Dinámica Humana en zona 15 y en Instagram me pueden buscar como doctora Gabriela Schedelgar y con gusto puedo ayudarlos. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Recuerden que si ustedes quieren encontrar o quieren saber algo más de la doctora, el teléfono, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Inside Health GT y en Instagram como Inside Health-GT. Muchísimas gracias.